La palabra de Dios nos dice razones de por qué hemos estudiado la Biblia y estudiarla en familia. Dice el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Torá, la instrucción de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Me llama la atención que el mandamiento aquí es a que amemos a Dios. Vemos que Dios quiere tener una relación de cercanía con nosotros, no que le veamos solo con temor o el juicio que Él pueda hacer, sino que realmente Dios desea que le amemos. Entonces, el primer mandamiento y el grande mandamiento, de acuerdo a la ley, es amar a Dios. Yo le animo en esta noche a que usted desarrolle ese amor, esa cercanía con su Padre Celestial y que le conozca y que así Él pueda bendecir su vida. Sigue diciendo allí Deuteronomio, y la repetirás a tus hijos. O sea que no solamente Dios desea que los adultos le conozcan y le amen, sino que enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿cierto? Hablar de esa palabra estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, vemos como la palabra de Dios debe saturar nuestra vida, debemos enseñar constantemente a los niños también, repetirles esos principios de vida. Sabemos lo importante que es la repetición en la docencia y Dios no es ajeno de esto y el Señor nos está diciendo entonces que constantemente, entonces debemos recordarlo constantemente, debemos estar aprendiendo la palabra, recordarla, pero también repetirla y enseñarla en casa. Entonces, qué importante es que podamos tener esos principios de Dios en nuestra vida. Bueno, en este estudio que hemos ido desarrollando de la Biblia paso a paso, ya llegamos a la vida de Abraham. Hoy vamos a hablar de Abraham, el padre de la fe, y vamos a ver que este hombre pasa de un estado en el que él desconocía totalmente a Dios, y de pronto pueden haber personas acá que no conozcan a Dios, a ser un hombre que entra en una relación con Dios muy poderosa y va a ser llamado el padre de la fe, porque él va a entender el poder que tiene la fe. Entonces, hoy quiero que pensemos en lo importante que es la fe y cómo funciona la fe en nuestras vidas en el día de hoy. Porque el propósito de este estudio no es quedarnos en las historias antiguas, sino ver cómo esos principios funcionan al día de hoy. Entonces vamos a hablar de una vida de bendición. Y dice allí el libro de Génesis acerca de la vida de Abraham. Bueno, la vida de Abraham la podemos encontrar en el libro de Génesis a partir del capítulo 12 al 24. Sin embargo, hay una referencia con relación a este hombre, a este Abraham, en el libro de Josué, donde dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Entonces, aquí nos relata la Biblia el origen de Abraham. Y Abraham viene de Ur de los Caldeos, que está ubicada en tierra de Mesopotamia. Y como dice aquí, en esta línea, servía a dioses extraños. O sea que Abraham era un idólatra. Sin embargo, a este hombre idólatra, Dios le llamó. Y qué interesante porque entonces vemos de que Dios puede llamar a una persona, no importa su cultura.
De hecho, sabemos que de la región que viene Abraham, de acuerdo a las culturas antiguas, en ese lugar se originó el horóscopo, se originó el zodiaco, ¿sí? Y había una cantidad de religiones allí, como el mazdeísmo y todo esto. Incluso porque vemos que luego Abraham corre a sacrificar a su hijo, pues también podríamos entender que Abraham no desconocía los sacrificios humanos y todo esto. Sin embargo, Dios va a transformar la vida de este hombre. Entonces, qué importante es ver que cuando nosotros llegamos a Dios, Dios nos puede llamar de cualquier cultura, de cualquier tradición, y que esto no es algo que nos impida buscar a Dios. Sin embargo, a medida que caminamos con Él, vamos a ir aprendiendo acerca de la voluntad de Dios. Como dice el Padre nuestro, que debemos orar, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. El propósito de nosotros leer la Biblia es conocer la voluntad de Dios. Y así es como Abraham, debido a su origen pagano, pero ahora va a comenzar a ser transformado. De la misma manera, nosotros vemos en la Biblia como el Señor Jesús llama a Mateo, que tenía fama de ladrón, de cobrador de impuestos, una persona deshonesta, pero va a llegar a ser, porque de hecho si leemos ahí en el mismo Evangelio de Mateo, nos daremos cuenta que cuando Jesús entra a la casa de Mateo, a Jesús le dan una fuerte crítica porque dice que Jesús comía con publicanos y pecadores. Entonces, Mateo era una persona también deshonesta, una persona, no era una persona espiritual. Sin embargo, Jesús le llama. Eso significa que cualquiera de nosotros puede venir al reino de Dios, porque Dios no escoge a los capacitados, sino que Dios capacita a los que escogen. Entonces, mirando la historia de este personaje, primeramente lo vamos a encontrar que su nombre es Abraham, ¿sí? Y luego su nombre va a ser alargado a Abraham, ¿cierto? Primeramente Padre exaltado y luego Padre de multitudes. Eso significaría su nombre. Y el Señor le habla a él y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré. O sea que Dios le invitó a él a salir de esas tradiciones, a salir de la casa paterna para que fuera a recibir una tierra que Dios le iba a dar. Y haré de una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué interesante, tome nota de esa bendición, porque luego la Biblia, toda la Biblia se va a desarrollar a partir de esa bendición y de acuerdo a lo que va a decir el apóstol Pablo en la carta a los romanos y a los gálatas, va a decir que esa bendición también es para usted y para mí. Entonces, esa es la importancia de la palabra de Dios, que no cambia. O sea que si usted tiene la fe de Abraham, también esa promesa es para usted, de acuerdo a lo que dice Gálatas 3, 7 y 8. También lo dice Romanos capítulo 4. La promesa es que Dios nos dice que seremos engrandecidos, seremos bendecidos y seremos famosos. Dios desea bendecir su vida. También Dios dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué bueno es que nosotros podamos llegar a ser fuente de bendición, que donde nosotros lleguemos, aunque las cosas estén funcionando mal, comiencen a funcionar bien. Eso sería una bendición. Pero también debemos dejar el pasado atrás. Interesante porque el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir que recibimos de nuestros antepasados, de nuestros padres. O sea que así como Abraham tenía una adoración extraña, una adoración que no le llevaba a Dios,
así también nosotros debemos dejar el pasado atrás, para que, como agrega aquí, no solamente Abraham, sino todas las familias de la tierra reciban ese beneficio. Entonces, ese beneficio está a su disposición y lo que tenemos que hacer es creer. Ahora, en la vida de Abraham vamos a ver diferentes facetas y vamos a hablar primeramente de los tiempos de crisis. Bueno, es interesante porque en eso Abraham nos podemos conectar con él, porque también hoy en día hay tiempos de crisis. Y dice ahí en Génesis 12, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Bueno, hay también necesidad. Yo encuentro crisis, situaciones dificultosas en nuestro tiempo. Tal vez como tal no haya una hambruna, pero sí podemos ver el azote económico, podemos ver a las personas preocupadas por el dinero, podemos ver situaciones de crisis. ¿Y qué hacemos en estos momentos? Sería la pregunta, ¿qué puedo hacer y qué puedo aprender de esta historia? Sin embargo, es interesante que a pesar de la crisis, y esta es una de las cosas particulares de la Biblia, que a pesar de la crisis, Abraham comenzó a ver una victoria en su vida. Y así es como nos va a decir la Biblia allí en Génesis 12, que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces, en medio de la crisis, Dios puede bendecirte. Y digamos que este es un sello que identifica al pueblo de Abraham, al pueblo judío. Yo escuchaba una vez una historia sobre ellos y dice que los judíos son capaces de prosperar en tiempos de abundancia y en tiempos de necesidad, en tiempos de crisis y en tiempos de prosperidad, en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Entonces, es algo que como que les viene de allá. Y la pregunta hoy sería, ¿y cómo podemos lograr esto? Bueno, sigamos en la sintonía y vamos también a aprender de Abraham y también de los judíos y de la Biblia, cómo puede pasar esto, ¿cierto? Porque recuerden que ahorita estábamos hablando de que había hambre en la tierra. Ahora, Abraham era un hombre de adoración. Y esto me hace pensar en algo, que si Dios te da una palabra y que te va a bendecir, esa bendición que Dios te da no pasa por la situación de tu entorno, sino que eso tiene que ver es con tu relación con Dios. Recuerda eso. Si tienes una palabra de bendición, y Abraham era un hombre de adoración. Entonces lo vemos aquí en el altar, invocando el nombre de Jehová. Dice que también Lot, su sobrino, que andaba con él, también prosperó. Tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Entonces, ¿qué entendemos aquí también? Tal vez en algunas tradiciones cristianas podemos escuchar que hay que hacer voto de pobreza o que a Dios no le gusta la riqueza o cualquiera de esas situaciones, ¿cierto? Sin embargo, vemos que Dios no tiene problemas con darte una bendición espiritual y así darte una bendición terrenal. Y aquí lo vemos en la vida de Abraham. Entonces Dios puede prosperar, no solamente, como dice ahí en Juan, en una de las cartas de Juan, creo que es la tercera de Juan, yo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, que puedes prosperar tanto espiritual como físicamente y una cosa no está en contra de la otra. Bueno, en Habacuc 2:14 dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar.
Si usted desea que la palabra de Dios corra y sea glorificada, también esa sería una manera de poder usted contribuir en eso y poder hacer su aporte voluntario en esa cuenta que aparece allí. Dice también entonces, vamos a hablar de las contiendas familiares, ¿cierto? Entonces en la vida de Abraham también hubo unas situaciones de dificultad. Y a veces la prosperidad trae problemas, trae crisis, y resulta de que con Lot, que era su sobrino, dice que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos y entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces vemos como Abraham no quiere tener problemas con su familia y le dice a Lot, no sigamos peleando, entonces más bien usted escoja lo que a usted le parezca mejor y yo voy al otro lado, ¿sí? Pero no peleemos más. Y la bendición era tanta, y a veces puede suceder eso, que la bendición es tanta que podemos tener problemas por eso, ¿sí? O sea, de todo a veces el ser humano tiene problemas, ¿cierto? Si es mucha escasez y si es también abundancia, pero este fue el caso de ellos. Ahora, al pensar en oportunidades engañosas, quisiera que reflexionáramos en esto, porque ahora nos voy a enfocar en el sobrino de Abraham, oportunidades engañosas. Y a veces se nos presentan oportunidades que no sabemos cómo tomarlas. Y ante la oferta que le hace a su tío de que escoja lo mejor, Lot alza sus ojos y ve para escoger la llanura del Jordán. Y dice que toda esa llanura era de riego, era como el jardín del Edén, como el huerto de Dios, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. O sea que, claro, ni corto ni perezoso, lo dijo, lo pensé, me van a escoger, yo escojo lo mejor. Y él miró lo que le parecía lo mejor. Y esto es algo que a veces nos puede suceder a nosotros. Ahora, Lot tenía su bendición de parte de su tío, pero él se separa y vamos a ver lo que sucede en su vida. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿No? Inicialmente esto parecía una buena oportunidad. Él mismo la escoge esa tierra hermosa que parecía el paraíso y se va acercando a Sodoma. En ese momento no sabemos qué era Sodoma. Él no sabía qué era Sodoma, solamente que era un valle muy hermoso, ¿cierto? Una tierra muy hermosa. Pero dice la palabra, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eso lo va a ver Job, eso lo va a ver Lot cuando llegue allá. Pero inicialmente se guió por los deseos de sus ojos. Eso la palabra del Señor nos dice en primera de Juan, capítulo 2, que los deseos de los ojos, la vanidad de la vida y los deseos de la carne pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué pasa con estas oportunidades engañosas en nuestra vida? Esto era lo mejor, era maravilloso. Tal vez lo diría, no, pues allá mi tío se quedó en la peor parte, yo me vine a lo mejor. Pero cuando llegamos más adelante en el relato, pasa un tiempo, aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lázar, Kedorlaomer, rey de Lam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieran
guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, etc. Entonces, aquí Lot va a tomar supuestamente la mejor parte, pero se va a ver envuelto en una situación inesperada, porque realmente a la tierra tan hermosa que llegó, había una situación que él no se esperaba y va a surgir la guerra. Y de esa guerra, entonces, dice que tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. O sea que seguimos pensando en esta oportunidad engañosa y como Lot, al llegar allá, pues va a perderlo todo. Recuerden que él estaba en bendición, pero ahora ya está arruinándose. Y por eso la palabra de Dios con relación a esas oportunidades engañosas, y de pronto usted tiene que tomar una decisión y a veces no basta con guiarse con lo que uno ve, que Lot miró ese valle y dijo, esto es una maravilla, pero realmente se equivocó. Por eso la palabra del Señor en esa sabiduría tremenda dice, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es un camino de muerte. Si eso sucede, pensamos, bueno, y entonces, ¿cómo hago yo para saber si la decisión pueda tomar en lo mejor? Entonces, ¿tengo que escoger lo peor o cómo hago? ¿Cómo me guío para tomar una decisión? La palabra del Señor nos dice en el Salmo 37 que nos deleitemos en Jehová. Abraham era un hombre que buscaba la presencia de Dios, buscaba la dirección de Dios. Y si nos deleitamos en Dios y tenemos a Dios en cuenta, Él nos concederá lo que estamos deseando. También nos dice que encomendemos a Jehová nuestro camino y confiemos en Él y que Él hará. Entonces, la invitación en este momento que yo le haría es que usted, al tomar esas decisiones, esas oportunidades que pueden ser engañosas, que usted medite en Dios, que usted busque la presencia de Dios, que usted le pida a Dios sabiduría y que no nos precipitemos, ¿cierto? No, a veces cometemos errores porque alguien nos pinta el negocio y nos habla maravillas y nos dejamos deslumbrar por varias cosas, pero al final las cosas salen mal. Entonces, el consejo es que usted tome tiempo en la presencia de Dios, que usted ponga las cosas en oración, que usted reflexione. Tal vez para lo mejor no fue haberse ido del lado de su tío, y entonces no dejarnos llevar por eso que ven nuestros ojos, sino realmente reflexionar, orar, meditar, tomar pausa antes de tomar decisiones trascendentales. Asimismo, entonces vamos a seguir ya con Abraham y vamos a ver algo interesante y es que él no guarda rencor. Porque pues seguramente podría haber pensado, no, pues es que mi sobrino me estafó, se llevó lo mejor, me dejó acá en la montaña y apenas le dije que podía irse, pues mi esposo ni perezoso salió y se fue. Pero no, Abraham, su pariente, oyó que Lot estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Entonces, nuevamente aquí el tío ayudándole, siendo Abraham era una fuente de bendición, ¿cierto? Dios le había dicho que él iba a ser una bendición para todo el mundo. Y Abraham va a hacer esa bendición, incluso más adelante, le vamos a ir intercediendo por sus sobrinos, nuevamente su sobrino metido en problemas. Y es que hay lugares donde uno no debería estar, es que Lot en Sodoma no iba para ningún lado. Esa es una advertencia.
Esa fue la primera advertencia. Pero luego va a venir un momento donde lo va a perder todo, va a perder hasta su familia. Entonces, tal vez puede ser que estemos como en el lugar equivocado, ¿sí? Pero en esta primera advertencia, Abraham recobra, lo libera y recobra los bienes de su pariente. En la segunda, vamos a ver nuevamente a Abraham orando fuertemente, pero ya no habrá mucho que hacer por este sobrino y por la situación, pues, que ya es una situación desastrosa. Pero de eso hablaremos en su momento. De esa victoria, entonces vamos a ver que cuando tienes la bendición de Dios, aquí entonces ya tenemos a dos personas, ¿cierto? A un Lot que va a ir de tumbo en tumbo, ¿sí? Y a un Abraham que va de victoria en victoria. Porque la bendición Lot la consideraba a partir de lo que él podía ver, lo que él podía hacer. Abraham consideraba su bendición a partir de su relación con Dios. O sea, aquí tenemos dos fuentes en las cuales nos debemos enfocar para tener una vida de victoria. Y Abraham hubo victoria incluso cuando fue a libertar a su sobrino. Y dice aquí en Génesis 14, 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vemos esa bendición que, como les dije antes, también puede ser para usted, porque el hombre no vive solo de pan, sino que el alimento del espíritu es la palabra de Dios. Entonces usted puede tomar esta palabra por la fe y decir: esta palabra es mía. Dios me quiere bendecir. Dios me quiere ayudar. Entonces usted puede poner su nombre allí y decir: bendito sea Isaías, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entrega mis enemigos en mis manos. Entonces, nosotros no debemos ir solo por vista. Miremos el ejemplo de Lot, un hombre que fracasó, y mucha gente fracasa porque siempre están mirando con sus ojos, tratando de escoger lo mejor, ¿cierto? Sin embargo, necesitamos que Dios nos dé la sabiduría suya, porque Él nos va a prevenir, y aunque algo nos parezca maravilloso, Dios te va a decir: no lo hagas, no lo tomes, no te metas por allí, o hazlo, ve, aprovecha la oportunidad. Entonces, Abraham era un hombre que caminaba con Dios y además a esa bendición era generoso con Dios. Dice que él le dio al sacerdote, al representante de Dios, le dio los diezmos de todo. O sea, que era un hombre que adoraba y agradecía a Dios las bendiciones que le daba. En la carta a los Romanos, el capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice algo interesante acerca de Abraham. Dice que Dios le dijo a Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. O sea, que cuando Dios nos da una palabra, la clave es creer. Recordamos que Jesús fue un hombre que siempre se movía en fe. En Marcos 6 dice que cuando él fue a su tierra, él no pudo hacer muchos milagros allí porque ellos no creían. O sea que si no tenemos fe, no tenemos el combustible para movernos en los proyectos de Dios. Y Abraham creyó en algo porque Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Ahora, quiero decir algo interesante aquí. Y es que Dios todo lo hace por medio de su palabra. En Génesis capítulo 1 vemos cómo Dios siempre habla, ¿cierto? Para crear. Por eso es tan importante que usted tenga cuidado a su lenguaje, ¿cierto? De hecho, hoy en día tenemos una ciencia que trabaja al nivel del lenguaje, que es la logoterapia. Y también se habla de la neurolingüística, ¿cierto? Y la programación neurolingüística, que todo tiene que ver con el lenguaje. Pero esto viene de Dios.
Y viene de una convicción interna de que la palabra es creativa. La palabra no solamente describe las cosas, sino que la palabra puede crear cosas. Y eso lo entendió Abraham y eso lo debe entender usted hoy. ¿Cómo usa usted su lengua? Salomón, el gran sabio Salomón dijo, la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la sabe usar disfrutará de sus beneficios. Abraham entendía el poder de la palabra de Dios y él creyó en la palabra porque Dios es capaz de darle vida a un muerto y Dios llama lo que no es como si fuera. Esa sería la palabra creativa. Entonces, usted puede crear algo que no existe si lo declara y también si camina en fe sobre eso, esas promesas que Dios ha hecho. Dice que él creyó en esperanza contra toda esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le ha dicho, así será tu descendencia. Y no había mucha esperanza realmente para lo que sucedía en la vida de Abraham, pero eso es la fe, porque como dice el apóstol Pablo a los romanos y a los corintios, si vemos algo, ¿para qué lo vamos a esperar? O sea que la esperanza realmente tiene que ver con la fe y la esperanza deben ir de la mano, los dos personajes deben ir juntos, para que podamos caminar en medio de la oscuridad, en medio de que no vemos las evidencias, pero la promesa existe. Y si usted es fiel, como dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre siembra lo recoge. La pregunta que le hago en este momento es, ¿qué está sembrando usted? Todo lo que el hombre siembra lo recoge. ¿Qué está sembrando usted? Y si usted siembra en fe, pero si usted siembra de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces usted va a recoger lo que está esperando. Por eso sigue diciendo en Gálatas 6, no se canse de hacer lo bueno, porque a su debido tiempo recogerá, si no se da por vencido. Abraham perseveró, él recibe una promesa a los 75 años y esa promesa se va a cumplir 25 años después. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de la fe que nos lleva a la bendición? La siguiente cosa que le quiero decir es que no se debilite, porque a veces nuestra fe puede ser debilitada cuando comenzamos a ver las evidencias alrededor. Dice que su cuerpo, ya él era una persona anciana, y eso es interesante porque Dios no solamente llama a los jóvenes, sino que puede llamar a una persona de cualquier edad. Y entonces, ¿qué evidencia puedo tener yo de que Dios puede trabajar conmigo si soy una persona anciana? Dice que era casi de 100 años. Además, en esa promesa de recibir un hijo, su esposa era estéril, o sea que había una enfermedad de por medio. Pero también dice que no dudó. Entonces, no dejemos que la incredulidad invada nuestro corazón, sino que nos debemos fortalecer en fe. Fortalezcas en fe y dele gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios también es poderoso para hacer lo que le promete. Entonces, es tiempo de fortalecer nuestra fe, es tiempo de no debilitarnos, no se debilite, no dude, siga la carrera, siga adelante de esa carrera, de la vida, de la fe, de sus planes, de sus sueños. No se deje llevar por las voces que le quieren desanimar, sino que pide a Dios. Una promesa que tiene Abraham, en donde Dios le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En ese momento Abraham no tenía hijos y Dios le hace una promesa tremenda. Dios crea nuevos mundos, crea nuevas realidades. Dios es un Dios sobrenatural. Entonces yo te animo en esta noche a que
tú entres en una relación con Dios y que comiences a creer, que permitas que Jesús sea el rey de su vida. Y entonces usted le va a decir a Jesús que le gobierne, que usted quiere vivir de acuerdo a su voluntad y que creamos lo que Él nos promete, ¿cierto? Entonces, y el Señor le habla a Abraham y le dice, yo te saqué para bendecirte. Y asimismo el Señor le llama a usted a salir de una tierra, puede ser física o puede ser espiritualmente, puede ser que usted esté en una condición en la que no debe estar. Y el Señor le dice, sal de ahí, toma la decisión. Algunas personas tienen que tomar la decisión, ya puede ser para comenzar a transformar el lugar donde están, su entorno, y otros tienen que tomar la decisión para efectivamente salir de un lugar. Abraham fue valiente para salir. Lot debió haber sido valiente para salir de Sodoma, pero no lo fue y va a fracasar completamente. Pero la meta y el llamamiento en esta hora es que nosotros tomemos decisiones a tiempo y que le creamos a Dios, que le crea a Dios que Él puede actuar en su vida. Quisiéramos una oración, quiero orar en este momento. Padre de la gloria, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Oh Rey soberano, en este momento tenemos situaciones, tenemos necesidades, tenemos peticiones, Dios. Tenemos sueños. Tú le diste una promesa grande a Abraham, algo sobrenatural, algo que físicamente él no podía lograr. Tú eres el Dios de la fe, el Dios de la esperanza. También nosotros aquí tenemos sueños, tenemos deseos. Tu palabra nos dice que nos deleitemos en ti, que tú nos concederás esos deseos de nuestro corazón. Pero también, como dice el Padre nuestro, que podamos orar que venga tu gobierno en nuestra vida y que se haga tu voluntad en nuestra vida para que podamos recibir esos deseos de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por esta oportunidad de meditar en tu palabra y de creer en lo que tú puedes hacer.